Nueva edición de Panorama Global. Hoy nos sumergimos en un análisis profundo titulado El ajedrez de acero, armamento, geopolítica y el destino de la Amazonía. En un 2026 donde el gasto militar global ha roto récords históricos, alcanzando los 2.89 billones de dólares, nos encontramos ante la mayor inversión armamentista desde la Guerra Fría. El mundo parece un edificio donde los vecinos, más que arreglar sus fachadas, están instalando puertas blindadas porque la confianza se ha desvanecido. Para entender este tablero donde la tecnología, la inteligencia artificial y los drones redefinen el poder, nos acompaña un invitado de excepción, el general Ejército Peruano en retiro, Wilson Barrantes. Con su vasta experiencia en inteligencia y geopolítica, nos ayudará a desglosar este complejo escenario donde Perú se ha convertido en el epicentro de la atención estratégica. General, bienvenido a Panorama Global. Un gusto tenerlo aquí desde Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, en el corazón de la Amazonía peruana, para analizar un contexto de ámbito global. Buenos días, Roberto. Es un placer saludarte y por tu intermedio a toda la audiencia nacional, regional e internacional. A la orden para todas las inquietudes que se presenten. Bueno, entonces, ¿qué le parece si analizamos primero un contexto de una propuesta desarrollada en los últimos días del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que nos pone en un contexto en el que Latinoamérica va a romper sus propios desafíos? Es decir, la posible propuesta de crear una OTAN latinoamericana. Adelante con este video. Debe invertir más en defensa para proteger su soberanía, porque en el mundo actual, los países sin capacidad militar suficiente terminan dependiendo de otros. Esto abre una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si los países de América Latina crearan su propia alianza militar? No una alianza simbólica, sino una organización real, con presupuesto y armamento moderno. Fuerzas militares capaces de reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza. ¿Cuánto dinero sería necesario para esta organización? Para que una alianza militar funcione, los países tendrían que invertir al menos 2% de su PIB en defensa. Si las principales economías latinoamericanas aplicaran esa regla, el presupuesto militar conjunto sería enorme. Brasil podría aportar aproximadamente 42.000 millones de dólares al año. México, cerca de 36.000 millones de dólares. Argentina, alrededor de 12.000 millones de dólares. Colombia, aproximadamente 7.000 millones de dólares. Chile, cerca de 6.000 millones de dólares. Solo estos 5 países generarían más de 100.000 millones de dólares anuales en defensa. Eso colocaría a una alianza latinoamericana entre los presupuestos militares más grandes del planeta. Comprar el equipo juntos. Una de las primeras decisiones sería evitar que cada país compre armamento distinto. Las alianzas militares modernas suelen estandarizar su equipo para reducir costos y facilitar el entrenamiento. Un ejemplo sería la compra conjunta de aviones de transporte militar como el Airbus C-295. Cada avión cuesta aproximadamente 34 millones de dólares. Si la alianza decidiera adquirir 100 aviones, el costo total sería de aproximadamente 3.400 millones de dólares. Esto permitiría crear una red aérea capaz de mover tropas, equipos y suministros a lo largo de todo el continente. Los drones, el arma de las guerras modernas. Las guerras actuales están cambiando rápidamente. Hoy los drones se han convertido en una de las herramientas más importantes del campo de batalla. Un dron militar estratégico puede costar cerca de 30 millones de dólares. Si la alianza comprara 50 drones de este tipo, la inversión sería de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Además, podrían desplegar miles de drones más pequeños. Por ejemplo,
5.000 drones tácticos podrían costar cerca de $150 millones. Estos drones servirían para vigilancia, inteligencia y operaciones militares de precisión. Una fuerza de reacción continental. Con ese presupuesto, la alianza podría crear una fuerza de reacción rápida. Una estructura militar capaz de movilizar tropas, aviones y equipos en cuestión de horas. Esto incluiría bases aéreas estratégicas, centros logísticos y escuadrones multinacionales listos para desplegarse. ¿Dónde estarían las bases? La ubicación de las bases sería un tema delicado. Instalarlas demasiado cerca de Estados Unidos podría generar tensiones innecesarias. Por eso lo más probable sería distribuirlas en puntos estratégicos del continente. Bases navales en el Atlántico Sur, probablemente en Brasil. Bases aéreas en el Pacífico, en países como Chile o Perú. Centros logísticos en Colombia o en la región amazónica. De esta forma se cubrirían ambos océanos y gran parte del territorio latinoamericano. El resultado, con un presupuesto superior a $100.000 millones al año, América Latina podría construir una estructura militar moderna y coordinada. Una alianza capaz de proteger rutas marítimas, vigilar su territorio y reaccionar ante cualquier amenaza. En términos de tamaño, sería una de las alianzas militares más grandes del planeta. Pero la pregunta final no es económica. La pregunta es política. ¿Estarían los países latinoamericanos dispuestos a invertir ese dinero para defenderse juntos? ¿Tú qué piensas? ¿Te gustaría algo así como latinoamericano? Bueno, todo un sueño respecto a lo que, como dice la nota, podría ser más que una decisión económica, una decisión política. ¿Cuál es su opinión general? Ya, muy bien. Mire, el año 1998 ya hubo varios expertos en geopolítica que hablaban de generar una OTAS, Organización del Tratado del Atlántico Sur, Ya. solamente para, digamos, proteger digamos, en la parte este de América Latina. O sea, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, parte Colombia, esa zona. Pero la idea, por lo que veo, la mantiene en ese sentido. Pero yo quiero decirles algo que es mucho más importante. El Perú viene a ser el corazón de América Latina. Está ubicada en la cuenca más importante del mundo, que es la cuenca del Pacífico. La cuenca del Atlántico dejó de tener la importancia que tuvo en el siglo XIX, XVIII, XIX y XX. Hoy día, en esta época, está aquí el centro del poder. Y le voy a decir una cosa, en este momento estamos en medio de un debate geopolítico, una confrontación geopolítica de Occidente y Oriente. ¿Y por qué le digo esto? Porque a través de la inversión que ha hecho China en América Latina principalmente y en el Perú, que es su primer destino de las exportaciones, y haber construido un hub importante como es Chancay, que facilita la conexión directa de América Latina hacia China, ahorrando un promedio de 15 días en el transporte. Entonces, nosotros somos del mayor interés, sobre todo de Estados Unidos, que también hay que reconocer que es un imperio que está en decadencia. Es lo mismo que se hizo en el siglo XIX. En el siglo XIX, muchos de nosotros creímos de que la independencia del Perú la habíamos hecho los patriotas peruanos, nada más alejado de la realidad. Lo hizo Inglaterra para quebrar al Imperio Español. Y la confrontación fue así. Nacimos con más de 2.200.000 kilómetros cuadrados de territorio y el año 1824 perdimos casi un porcentaje del 40%. ¿Y cómo lo perdimos? Lo perdimos justamente habiendo supuestamente ganado la batalla a los realistas, inscriben la frontera del Perú, el río Desaguadero y el Alto Perú lo dejan a merced y a partir de ahí crean Bolivia. Eso es una creación inglesa y
Posteriormente, el año 1879, con el apoyo inglés, porque teníamos el commodity más importante en la época, era el salitro y ese litio, geopolíticamente Inglaterra arma a un país que no tenía ni siquiera 700,000 habitantes y lo arma y hace una guerra con el apoyo logístico contra el Perú para apoderarse de la salitre. No teníamos ninguna esperanza de armar nada. En el 1983 se produce el intento de recuperar las Malvinas por Argentina y América Latina pide la activación del TIAR, Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, para efectos de apoyar militarmente. ¿Qué hizo Estados Unidos? Se puso de perfil y apoyó a Inglaterra. ¿Qué hizo Chile? Chile traicionó a América Latina y apoyó a Inglaterra. Entonces, hemos tenido todas estas épocas, en el siglo XX hemos perdido cerca de 700,000 kilómetros cuadrados, quizás 800. Hemos perdido el acre amazónico, que se lo entregó al Brasil. Hemos perdido el acre que estaba en el sector de Bolivia, que lo entregamos a Bolivia. Hemos perdido Leticia, que por imposición de Estados Unidos chantajeó a Leguía que si no entregaba a Leticia para reparar que le había quitado el departamento de Panamá, devolvió Tarata y posteriormente Tacna, pero Arica y Tarapacá no se cumplió la devolución. Entonces hemos visto que también hemos perdido el triángulo de los sucumbios, donde está 300,000 barriles de petróleo diario en el Ecuador, que no lo hemos perdido en teoría porque sigue siendo peruano, pero no hay forma de llegar, porque está en territorio, es un enclave en territorio ecuatoriano. Entonces, nosotros necesitamos un acuerdo regional porque hoy se necesita proteger la inversión que se está haciendo en el Perú a través del puerto de Chancay, que es el hub latinoamericano para conectar con el Brasil, donde está el mayor comercio del mundo. Todo el BRICS sostiene superior al G7, el mayor 40% del comercio del mundo y el 60% de la población. Entonces, sí estamos de acuerdo en formar una OTAN sudamericana, pero no le escuchaba a Lula que mencione el lado occidental del Pacífico, cuando en realidad lo más importante es el lado occidental. Ecuador, Chile y en este caso el Perú, porque el Perú es el centro del poder geopolítico y ahí juega las categorías de la geopolítica, determinismo histórico, lo hemos sido a través de la historia, y determinismo geográfico. Tenemos el mar más profundo, la conexión directa hacia el mercado global, que es el Asia-Pacífico, y puesto que facilitaríamos más bien al Mercosur que su mercadería salga por acá directamente hacia la cuenca del Pacífico y a la China, Rusia y todo lo demás. Correcto. A ver, hagamos un análisis más profundo sobre el particular general. El juego de las potencias en Sudamérica, como la sombra de la nueva ruta de la seda, que lo ha dicho usted, y el puerto de Chancay, conviven con los 200 años de las relaciones estratégicas con Estados Unidos. En el caso de la modernización del cielo para nuestro país, el proceso bajo secreto militar para la adquisición de 24 cazas de última generación para la Fuerza Aérea del Perú, debatiéndose entre gigantes como el Rafale, el F-16 y el Gripen, son una muestra real de cómo es que buscamos realmente desarrollarnos armamentistamente. Nuestra Amazonía también se encuentra como un activo estratégico. Hay que entender que nuestra selva no es solo vegetación, sino un teatro de operaciones híbridas donde la minería ilegal y el narcotráfico desafían la soberanía nacional. Como bien dice, la doctrina que hoy abordamos es de un país sin defensa, pues no tiene soberanía para decidir su economía. Y es que estamos iniciando este recorrido con la convicción de que la modernización militar debe caminar de la mano con el desarrollo social, especialmente en nuestras fronteras. En ese sentido, General Barrantes, me parece interesante
su análisis histórico que nos ha hecho respecto a lo que hoy debemos frente a la propuesta que hace Luis Ignacio Lula da Silva de poder hacer realidad este sueño latinoamericano. Pero a ver, ahora vayamos al contexto actual, al contexto 2026, y hablemos un poco sobre el gasto militar global, que ha roto la barrera de los 2.89 billones de dólares. Es decir, estamos ante la mayor inversión armamentista desde la Guerra Fría. A ver, algunos datos claves. Estados Unidos acaba de aprobar un presupuesto de defensa superior a los 1.000 millones de dólares para este ciclo fiscal, mientras que potencias como Alemania y España ya superan el 2% de su PBI en defensa. Imagine que el mundo es un edificio donde todos los vecinos, en vez de arreglar sus fachadas, están instalando puertas blindadas y cámaras de alta tecnología. No es que quieran pelear, es que ya no confían en el vecino. Ahora, ¿quiénes dominan hoy, general? No es solo presupuesto, es tecnología. Y allí estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de drones, hipersónicos. Es decir, la realidad que nos pinta. ¿Cuál es la mirada que tiene usted? Bueno, mire, los conflictos que han pasado y que sí están todavía vigentes entre la OTAN, incluye a Estados Unidos en la persona jurídica de Ucrania contra la Federación Rusa, nos están demostrando en primer lugar eso, que lo que ha pasado a segundo plano es la aviación. La aviación era el factor de la supremacía aérea. De nada sirve tener miles de millones de aviones cuando hoy en día los misiles hipersónicos, los drones, los aviones no tripulados y la inteligencia artificial con la tecnología satelital y la tecnología de la ciberseguridad que anula los radares y todo eso, entonces hemos pasado a una etapa de saturación aérea dentro de la doctrina militar. O sea, el avión es complementario, ya no es lo que... Por eso es que hay una campañita desesperada de Estados Unidos para venderle a los tercermundistas aviones que ya no sirven o que ya no tienen ningún impacto. Mire, el F-16 Block 70, por más modernizado que haya sido hecho el 2024, ¿qué puede hacer frente a la defensa aérea, por ejemplo, en los S-500, ya para irnos con lo último que tiene la Federación Rusa? Nada. Van a ser derribados como juguetes de papel. ¿Entiende? Entonces, frente a eso, lo que hay que hacer en realidad es replantear la doctrina de seguridad estratégica que debe primar primero en la región sur, después y prioritariamente en el Perú. El Perú es atractivo. Mire, tenemos el litio en la modalidad de gluconato de litio, o sea, una etapa superior a lo que tienen el triángulo de litio. Tenemos uranio y tenemos todos los otros recursos más lo que la selva nos está brindando, el pulmón de Latinoamérica. Tenemos el segundo país amazónico de la cuenca amazónica, es el Perú. El 53% de nuestro territorio es amazónico. Y sin embargo, no miramos a la Amazonía, miramos a las ciudades de la costa, que representan un número menos importante. Entonces, hoy la tecnología está basada en la de seguridad y defensa nacional, o viceversa, la seguridad y defensa nacional recurre de la tecnología. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener 30 o 100 F-16 o balancear nuestro equilibrio estratégico manteniendo sistemas de defensa aérea de la última generación, drones de la última generación? Ya hemos visto por los precios. Con $500,000 me destruyo aviones F-35 de generaciones superiores. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo en seguridad y defensa? Entonces, aquí viene el problema de Latinoamérica, es la corrupción e impunidad. Y el problema del Perú es la corrupción e impunidad, porque no puede costar tanto lo que nos han vendido
los norteamericanos y casi nos han obligado. Le han faltado el respeto al presidente de la República y no he visto a ninguna organización militar patriótica, entre comillas, puro tonteo, salir a reclamar por la falta de respeto a la persona del presidente de la República, no al actual presidente Balcázar, porque él es simplemente un acontecimiento en la historia. No he visto al Congreso de la República hablar tampoco. Y tal vez hemos sido pocas las voces que hemos hablado, de entre ellos mi persona, y resulta que ya firmaron en un contrato secreto donde el actual presidente ni siquiera tenía opción de oponerse, nada, porque ya estaba con la firma de un coronel para que se produzca la compra, y eso es ilegal. Eso en un gobierno patriota, eso tiene que purgar condena a todos estos miserables que han hecho ese tipo de acuerdos. Y eso es corrupción pura de Gelín, todos los bastardos que han estado ahí. Entonces, eso es lo que hay que poner a la luz. Esto es lo que daña a América Latina. Entonces, primero tenemos que limpiar la casa pues por dentro, votar a todos estos sinvergüenzas que han firmado, que han hecho el negocio del siglo. No va a decir que 24 aviones de esa naturaleza que lo están vendiendo por 3.500 millones de dólares y con el agravante y la cláusula que dice que tú para usarlos tienes que pedirle permiso a Estados Unidos. O sea, que ¿para qué lo tienes? Para nada. Y ese es para poner freno al BRICS, para poner freno a los nuevos imperios que son China, Rusia, que están esperando su momento para romper. Esto como pasa en Animal Planet. Hemos visto que en una jauría de leones, cuando el león viejo ya está perdiendo su capacidad, sale un joven y lo expulsa de la manada. Y eso es normal. Los imperios jóvenes votan, y eso es la historia. La historia se recicla, lo hemos visto con el Imperio Otomano, el Imperio Español, el Imperio Inglés, el Imperio Romano. Y por supuesto ahora somos testigos de la caída de un imperio. Y no quieren entenderlo. Por eso estas bravatas que estamos mirando, que son antidemocráticas, antijurídicas, secuestras a un presidente, te quieres apropiar de Groenlandia, quieres apropiar de Canadá, te quieres apropiar del petróleo, ahora se quiere apropiar del Perú. Y eso requiere un sistema de protección y de garantía que le permita pues una defensa como lo ha hecho el país de Irán, ¿no? Eso me parece saludable y digno de resaltar, ¿no? Una comparativa entre la triada de poder entre Estados Unidos, Rusia y China. General, ¿estamos en una paz armada o en la antesala de un conflicto de gran escala? Bueno, la paz armada prácticamente se arma a partir del año 2000. El año 2000 tuve la oportunidad de encontrarme en la República Federativa del Brasil y la Federación Rusa había exhibido su política de seguridad y defensa nacional resumida en 3 palabras. A partir de hoy, la política de seguridad y defensa de la Federación Rusa será ofensiva, disuasiva, nuclear. Punto. Con eso se entendía que Rusia iba a disputar el poder. Lo que pasa que siempre existe pues los adulones que le decían, no, tú eres lo máximo a los americanos, y se durmieron en sus laureles y olvidaron de la parte tecnológica. Hoy en día Rusia nos está dando ejemplo de cómo administrar un conflicto. Ha desgastado a Europa, a la OTAN, incluyéndolo a Estados Unidos, y con su proxy, entre comillas, Irán, está demostrándole que puede alcanzarle sus plataformas aéreas que tienen los portaaviones, ¿ya? Entonces no se acercan porque saben que le va a caer. Pero quién sabe si Irán, una vez que reanude el conflicto, va a enviar sus nuevos, porque ha amenazado emplear sus nuevos sistemas de ataque. Y entonces van a unirse 3 portaaviones en el Océano Índico, y ahí vamos a ver que ya el poder global prácticamente ya se quebró. Israel, la tendencia es a desaparecerlo, y lo van a hacer porque tanto China como Turquía como Rusia están viendo que Israel está tomando como proxy a Estados Unidos, porque lo está llevando de las narices a Trump,
no sé por qué cuestiones, tal vez por extorsión o por las empresas tecnológicas, por lo que fuera, pero en este momento hay un desgaste de más o menos entre 1.000 a 2.000 millones de dólares diarios que están perdiendo los países de Estados Unidos e Israel, sobre todo Estados Unidos. Entonces, no es capaz de sostener porque no tiene estructurado su maquinaria industrial para producir más allá de 60 misiles para abastecer al sistema Patriot, al sistema al Domo de Hierro, al León de David. No tiene los sistemas para abastecerlo. Al Tomahawk y al Patriot, que son netamente norteamericanos, al sistema Arrow. Entonces, frente a esa escasez de producción, prácticamente ya lo han desgastado. Y lo que está empleando es el poder de la amenaza. Pero fíjese, Irán se está burlando de su cara a Estados Unidos. Antes se hubiera visto eso, no, es porque ya vio que Estados Unidos es un imperio que está camino a la decadencia. Más adelante, años, un par de años o tal vez más, Estados Unidos se va a refugiar en su territorio, porque ya todo lo que ha armado no tiene capacidad económica. China le tiene más de 800.000 millones de dólares en bonos de la deuda. O sea, lo suelta un día y colapsa Estados Unidos. ¿Ya? Y por supuesto, sus recursos no son eternos, se le van a acabar también. Sin embargo, en este lado del Medio Oriente, la potencia económica bajo la geopolítica de los recursos energéticos está dando un vuelco enorme. Y por supuesto, en el Perú tenemos la geopolítica de los recursos naturales, particularmente el Perú. En pequeña parte Bolivia, pequeña parte Colombia, pero el centro de los recursos energéticos, básicamente, como repito, el uranio, el litio y el cobre, es el Perú. Entonces ya esas posibilidades, y además tenemos una billetera gorda, cerca de los 90.000 millones de dólares en reservas. Nuestra deuda es inferior al cerca del 30% de nuestro Producto Bruto Interno. Y con un agravante, mire, le voy a decir que nadie habla de esto, pero menos mal que usted sí lo dijo en la introducción. Nadie habla de drogas. En este momento, la producción por hectárea de una hectárea de hoja de coca le produce aproximadamente 24.000 kilos de hoja de coca. Eso es lo máximo que le puede producir. Y con eso usted puede armar 100 kilos de clorhidrato de cocaína. Por lo tanto, en teoría podríamos sacar 10.000 toneladas de clorhidrato de cocaína exportable. 10.000. Del puerto del Callao salen a $5.000 el kilo. O sea, en teoría, estoy hablando en teoría, jugando con las máximas posibilidades, 50.000 millones de dólares. ¿Qué producto exportable tiene el Perú más grande? ¿Y eso va a las cuentas nacionales? No, eso no va a ninguna cuenta nacional. ¿Eso va a dónde? Va justamente a parte de la minería, a la compra de oro. ¿A dónde va? Va también a las construcciones. Y usted ve en la selva, digamos, el CG Selva, ya casi toda la CG Selva está llena de edificaciones, construcciones, ha mejorado, entre comillas, las condiciones de vida. Por eso es que ningún partido le habla del narcotráfico, del tráfico ilícito de drogas. Ningún partido en esta campaña le ha hablado del tráfico de oro, ni siquiera la minería ilegal. Tratan de decir la minería ilegal, pero realmente es ilegal que la gran minería compre al minero y cuando no le quiere vender al precio de mercado, le manda a la policía o le manda a la empresa de seguridad o a sus punteros que tiene ahí en el crimen para que les quiten el oro. O sea, estamos envueltos en la miasma de la corrupción más putrefacta que ha habido a través de la historia. Horrible. A ver, ahora entremos en un siguiente contexto, Sudamérica y el juego de las potencias. Y nuestro enfoque se centraría en cómo el patio trasero de Estados Unidos hoy en día se ha convertido en el tablero de ajedrez de Asia. ¿Qué quiero decir con ello, general? Que el Perú
se convierte en el epicentro de la atención de Estados Unidos ante la sombra de la nueva ruta de la seda china. A ver, permítame compartir algunos datos clave. Estados Unidos y Perú celebran 200 años de relaciones este 2026, reforzando la cooperación militar con la entrada autorizada de tropas estadounidenses para el entrenamiento y seguridad. Tenemos también la incursión asiática, es decir, y usted lo ha mencionado, el puerto de Chancay ya opera como el principal hub de China en el Pacífico Sur, mientras Japón responde con inversiones tecnológicas y créditos blandos para no perder su influencia histórica en Lima. A ver, quiero compartir un ejemplo didáctico. Es como un juego de ajedrez donde Perú es el tablero central de Estados Unidos y Norteamérica quiere poner las piezas de seguridad, pero China ya puso el tablero y las sillas, los puertos y la infraestructura. Chile y Colombia miran por la ventana calculando si les conviene unirse al juego o competir. A ver, esto nos trae a colación la jugada de Estados Unidos en Perú. Es decir, el interés de Washington por potenciar las capacidades militares peruanas como un muro de contención democrático y estratégico en el Pacífico Sur. Mientras, tenemos la atenta mirada de Chile y Colombia. Chile, obviamente, un recelo histórico y un equilibrio de poder, mientras que Colombia nos pasa la transición de una alianza total con la OTAN a una postura expectante ante los cambios de gobierno. Mientras que la incursión de China y Japón no vienen con tanques, vienen con billeteras, inversiones en puertos como Chancay e infraestructura como herramientas que condicionan la defensa nacional de nuestro país. Quiero compartir justamente este video, general, en donde el embajador de Estados Unidos, que ya está presente en nuestro país, marca una nueva incursión ante los aletazos que quiere dar frente a la presencia de China y Japón en Perú. Adelante. Y no hay mejor forma de hacerlo que juntos, como parte de nuestro compromiso conjunto para fortalecer la lucha contra las drogas en el Perú. Los Estados Unidos están brindando capacitación y equipos clave, como estos helicópteros que están aquí, los Black Hawk, para reforzar capacidades operativas. Los próximos 5 años, Perú asumirá la responsabilidad total del programa aéreo. Esta es una inversión importante de los dos países en nuestro futuro compartido, libre de narcotráfico. Por eso esta colaboración no se enfoca únicamente en la entrega de equipos, sino en potenciar sus capacidades para operarlos con excelencia. Sin seguridad no hay estabilidad, y sin estabilidad en el país no hay prosperidad. Muchas gracias por su compromiso y que Dios bendiga al Perú y que Dios bendiga a los Estados Unidos. Queremos librar a nuestra región del crimen transnacional y no hay... Que el embajador de Estados Unidos lo ha dicho, este proceso de equipamiento. Y esto de alguna u otra manera nos trae la modernización de nuestros cielos, es decir, la renovación de las flotas aéreas en el continente que ha puesto los pelos de punta, principalmente a nuestros vecinos de Chile y Colombia. A ver, en este contexto, la Fuerza Aérea del Perú ha declarado y usted lo ha dicho, bajo secreto militar, el proceso de adquisiciones de 24 cazas de última generación. Los contendientes se debaten entre el Rafale de Francia, el F-16 Block 70 en Estados Unidos y el Gripen E en Suecia. De hecho, si hacemos una comparativa regional en el continente, Colombia también busca renovar sus viejos Kafir con un gasto militar que ya supera los 10.700 millones de dólares. Chile, por su parte, mantiene su flota F-16 actualizada, lo que obliga a Perú a nivelar la balanza.
A ver, hagamos un ejemplo didáctico sobre este particular. Tener una flota aérea obsoleta es como intentar navegar por internet con un módem de los años 90, mientras los demás usan fibra óptica. En defensa, si tu tecnología es lenta, eres invisible, o peor aún, un blanco fácil. Y ahora, con esta entrega que nos ha hecho Estados Unidos, de los nuevos caza, de hecho, en un análisis técnico y geopolítico de la compra de aviones de última generación, los Rafale F-16 o Gripen, ¿por qué ahora? ¿Qué opina usted, general? Bueno, mire, aquí ocurre un fenómeno, yo podría llamarle desesperación y miedo de Estados Unidos, primero, para deshacerse de todo su armatoste que tiene ahí, que ya no viene a ser otra cosa que chatarra tecnológica. Mire, si nos damos cuenta, la tecnología aérea del Perú es del bloque ruso. Ya tuvimos aviones Sukhoi 22, Sukhoi 25, Mi-29, armas antiaéreas de defensa aérea rusas, soviéticas. Hemos tenido modernizadas el 98, hemos comprado armas de la Federación Rusa también. Y por supuesto, tenemos helicópteros blindados, Mi-17, helicópteros Mi-26, tenemos una planta de ensamblaje de helicópteros acá para Latinoamérica, y eso se llama matriz tecnológica. La matriz tecnológica que el Perú usa para la defensa aérea y los sistemas de protección antiaérea, así como para la Fuerza Aérea, es casi totalmente, vamos a decirlo, ruso. Y esa tecnología, hay técnicos que tienen una experiencia de 40, 30, 20 años en la parte, en los componentes de la aviónica, en los laboratorios, en las plantas de tratamiento. Y hay un grupo reducido de los Mirage 2000, digamos, de Occidente, que nos queda todavía y que están funcionando, pero con poca capacitación. Entonces, cuando compramos el F-16, los pilotos han sido entrenados en el sistema oriental, vamos a decirlo así, no en el sistema occidental. Un piloto para llegar a conducir o manejar o pilotear un avión se demora, se habla de 700 horas, uno dice 300 horas, y eso es un esfuerzo enorme. Pero si fuera la continuación sería menos y nos tendríamos no solamente una, teníamos varias tripulaciones para un mismo avión. Entonces, es todo un cambio que es nocivo para el Perú. Y me llama la atención, bueno, siempre ha habido, y yo puedo decirle con crudeza que en la época de Velasco, los militares del ejército, particularmente la Marina de Guerra y quizás un minúsculo grupo de la Fuerza Aérea, traicionaron a General Velasco. Así que esto es una traición pura y dura para comprar aviones que simplemente para meternos en un tema geopolítico que no es nuestro pleito. Se están peleando arriba y nosotros nos metemos al pleito. Se están peleando arriba y agarramos, vamos a modernizar otro puerto del Callao. No me gusta este puerto porque ya está viejito y quiero un puerto nuevo. Oiga, no joroben, pues. Eso es meterse a crear un foco de tensión política innecesario a cercanía de Chancay. Yo no lo veo, en donde se van a demorar 3 años y el Perú paga 1.500 millones de dólares del erario nacional para modernizar un puerto que no le va a servir al Perú relativamente, porque la guerra moderna, repito, es con todo sistema no tripulado, lanchas no tripuladas, torpedos no tripulados, misiles no tripulados, aviones no tripulados. ¿Y para qué compramos tanta infraestructura? No, disculpe, voy a emplear una palabra que va a sonar dura, no jodan, pues. La realidad, cruda la realidad. Pero a ver, sigamos analizando el factor Colombia, la necesidad también de ellos de reemplazar su flota de Cafir y cómo esto redefine la superioridad aérea en la región. Ahora,
de hecho, esto nos genera una disuasión versus un gasto social, que es lo que usted está justamente analizando. El eterno debate que sin duda nos permita un país, ojo, en seguridad nacional, un país sin defensa no tiene soberanía para decidir su economía. ¿Qué dice usted? Mire, nadie está en contra de mejorar nuestros niveles de seguridad y defensa nacional. Por supuesto, sería un traidor a la patria, en primer lugar yo y el medio también. Lo que aquí se está buscando es optimizar la seguridad y defensa nacional con los nuevos armamentos y las nuevas doctrinas para asegurar nuestras fronteras y nuestra soberanía con mejores resultados. Es más ejemplo que lo que estamos mirando en Irán. A Irán le han bombardeado por aire, mar y tierra, y sin embargo han respondido con misiles hipersónicos que son 5 veces, a partir de 5 a 20 veces más la velocidad del sonido. O sea, ningún sistema de defensa aérea puede parar eso. Entonces, ¿y eso cuánto cuesta? Lo más caro que ha desarrollado Irán vale $500,000. Con 3.500 tendríamos, pues, ¿cuántos? 700 misiles. Claro. Entonces, ¿qué hacemos comprando? Claro, obviamente se necesita aviones de reconocimiento, se necesita satélites. Por ejemplo, fíjese usted, el avión que hemos comprado, el F-16, no tiene una autonomía para irse a Chile y venir. Entonces ahora se me ocurre, tengo que comprar aviones cisterna. Ya, tengo que comprar radares para darle la información de lo que ocurre en territorio chileno. Oiga, o sea, como dice, primero la cabecita y después ya estamos completamente penetrados por la geopolítica norteamericana. Y eso es lo que no me diga que no se dan cuenta, pero lo que yo creo acá, la compra viene con un gran manto de corrupción que ha hecho que todo el mundo se haga el hueverto, que se quede callado. Esa es la realidad. No nos hagamos los tercios ni nos hagamos los tibios. Acá ha habido algo raro que han hecho cambiar, fíjese usted cómo han cambiado en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, cambiar la codificación para que ni siquiera el presidente pueda mover esa compra. O sea, eso es imposible. El presidente es el jefe de Estado. Él tiene que saber lo que pasa y esta gente tiene que irse preso, porque lo que han hecho es un acto de lesa traición. Porque si no es así, imagínense, sale el presidente del Congreso y dice, no, ya se ordenó que pague al Ministerio de Economía. O sea que el Congreso gobierna y no el Ejecutivo. Qué desparpajo, ¿no? Entonces, todas estas cosas son producto del tema geopolítica porque se declaran no alineados. Entonces, aquí, en esta elección presidencial, estamos justamente definiendo el tema geopolítico en el Perú. Si queremos seguir... Sí. Permítame, por favor, ahora aterrizar al corazón del mundo, nuestra Amazonía, porque desde este lugar estamos justamente produciendo la coproducción Perú-España en este contexto de este análisis que lo estamos desarrollando gracias a la sapiencia suya. A ver, la Amazonía peruana como un activo estratégico y una zona de vulnerabilidad. La Amazonía peruana en este contexto 2026 ya no es solo selva, es un teatro de operaciones híbridas, general. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿cuál es el contexto que usted tiene respecto al tema de la Amazonía hoy en día? Mire, la Amazonía, bien definido está en la etiqueta del pulmón del mundo. Es el mayor centro mundial de producción de oxígeno. Tal es así que Estados Unidos en sus colegios le enseñan que la Amazonía es del mundo y que como no lo sabemos cuidar los cholos del mundo, sea los brasileros, los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos y los bolivianos, entonces hay que quitarle y hay que manejarlo. Ese es el contexto con que se viene enseñando hace 20 años. ¿Ya? Y por supuesto que bajo esa forma híbrida no debemos, ¿cómo vamos a permitir que nos vengan a enseñar cómo cuidar la Amazonía? Oiga, que estamos idiotas, ¿qué nos pasa? Si la Amazonía lo cuidan mejor los amazonenses, mire, que yo con mi buena voluntad, por ejemplo, como ciudadano de que estoy acá en la ciudad de Lima, quiero irme a dar cátedra de cómo conservar la Amazonía, se van a burlar, correcto, y así sucede que se van a burlar de los americanos.
Mire, le doy un alcance para que no vea que la estupidez no solamente es esta. El año 2009, más o menos por ahí, o 2008, vino un equipo israelí para enseñarles cómo combatir en la selva. Imagínense que no tienen ni 1 metro cuadrado de jardín. En Israel no hay 1 metro de jardín y acá se invirtieron 9 millones de dólares para que le enseñen a los cholos peruanos a combatir en la selva. Oiga, dígame usted, estamos recontra, disculpe la grosería, cojudos para haber hecho eso. Francamente, disculpe, es ofensivo e indigna que contraten a un equipo porque dice que les enseñan a combatir en selva. ¿Qué te van a enseñar? Y fíjense, salen uniformados con casco de Kevlar, con uniforme, chaleco antibala, todo. Llegan, los descuelgan y no se puede mover porque en 10 minutos se deshidratan. ¿Ya? Que nos dejan al aire a todos pensando. De hecho que sí. Ya, a ver. Eso le digo eso para que de esa manera tan ridícula vamos a llegar a eso, permitir que agencias extranjeras, ONG, de gente que... mire, yo no juzgo de que de esa sea la forma de ganarse sus centavos, pero no van a venir a enseñar a los achánicas, a la gente de la selva baja, a la gente de Madre de Dios, a la gente a los chipivos, y bueno, y las 58 etnias que hay acá en el Perú, por favor. Ellos saben conservar bien, hasta conocen las plantas que son medicinales, conocen el tratamiento hasta de fertilidad y también para conservar la natalidad. Entonces, no nos van a venir pues, a contar cuentos. Por lo menos hemos tenido la oportunidad de conocer nuestra selva central, la selva oriental, la selva del Perú, con las limitaciones para haberla conocido en profundidad, pero sabemos que eso ocurre. ¿Ya? Y entonces, bueno, pues está de más decirle, la selva, por eso le dije el pulmón del mundo, y además fuente inagotable de recursos para generar la mejor medicina alternativa para curar todas las enfermedades del mundo. Ya, desde la selva alta hasta la selva baja tenemos ingentes cantidades de recursos. Tenemos pozas, cochas, como queramos llamarle, para generar las zoogranjas, tener animales que sean para recursos para las mismas comunidades. Tenemos la oportunidad de sembrar árboles que después de 30 años van a producir $1 millón o $2 millones cada árbol. Con 6 árboles sembrados en 1 hectárea, y otros de 15, otros de 10, otros de 5 árboles, solamente para vivir, asegurada la convivencia. A ver, permítame por favor hablar sobre las amenazas reales. La minería ilegal y el narcotráfico están más armados que muchas comisarías rurales. La Defensa Nacional aquí no es solo un tanque, sino con satélites y presencia fluvial constante. Permítame un ejemplo didáctico. La Amazonía es la caja fuerte de la casa en Perú. Si no tenemos una llave, es decir, la presencia del Estado y una alarma a través de la inteligencia militar, cualquiera puede entrar por la ventana de atrás y llevarse lo más valioso, el agua y la biodiversidad. Mientras tanto, las amenazas híbridas, es decir, el narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de grupos irregulares son los que se mantienen latentes. Mientras tanto, necesitamos trabajar en la defensa de los recursos, es decir, el agua y la biodiversidad como los verdaderos activos que las potencias querrán controlar en el futuro. En ese sentido, el rol del ejército peruano va más allá de las fronteras, la presencia del Estado en el rincón más profundo de la Amazonía. A ver, vayamos ya llegando a conclusiones, general, y las perspectivas que tenemos. A ver, ¿hacia dónde debe ir el Perú en este nuevo orden? Yo no comparto la etiqueta que se ha dicho que la amenaza de la minería sea la minería ilegal. Nadie puede ser ilegal en su tierra. Lo que pasa, la amenaza es el reordenamiento minero del Perú de manera inapropiada. Por ejemplo, caso Patás.
tiene 105.000 hectáreas y solamente la empresa opera 5.000. Tiene para operar durante 150 años. Entonces, nosotros entregamos 100.000 hectáreas de más y entonces cuando vamos a decir, las comunidades que viven en esa zona hacen su socavón y comienzan a extraer su tierra, ya, de una manera media antojadiza se les creó el famoso Reinfo, pero para eso tiene que darte permiso la empresa de Patás, la poderosa te tiene que dar permiso y una vez que te da permiso, llevas tu tierra obligada, tus toneladas de tierra que has extraído, lo llevas a la concentradora de oro para que te la trabaje y de ahí te dice, de tu tierra estás sacando 10 gramos de oro, cuando él saca 30. Y de los 10 te dice, te voy a pagar no a 100 gramos, a $100 gramos, sino te voy a pagar a 60 gramos. Yo no quiero. Entonces le avisa a otros para que me atrapen, a la policía, a la empresa de seguridad que no me va a impedir que pase. Entonces ese minero se protege también pagando seguridad. Y nos enfrentamos 3 fuerzas corruptas. Ya, la seguridad privada, la policía y el minero que disputa la conservación de lo que ha sacado. ¿Y qué origina con eso? Que ese oro se exporte de manera ilegal a las embajadas de Corea del Sur, Japón, China, que te compran el oro. ¿Ya? Y también han aprendido estos bandidos, si no te pagan lo que te corresponde, si no te pagan un poquito más, $70, $80. ¿Ya? Entonces, todo este drama tiene una solución. ¿Ya? ¿Para qué exigirle tanto? Ponemos concentradoras de oro, le suprimimos las concesiones ociosas a la gran minería y le concesionamos al minero pequeño y le ponemos toda la tecnología, le ponemos el Banco de la Nación y la SUNAT y él recibe su tarjeta y con su tarjeta pagada al precio del día en el mercado internacional, o sea, no necesita, y el Banco Central de Reserva va a estar lleno de oro y vamos a tener mejor capacidad de renegociación futura, pero nada de eso lo hacen y eso, toda esa venta de oro ilegal, Chile y Bolivia no tienen oro y exportan oro, ese es el oro peruano, ¿ya? Entonces el Perú puede salir de este problema haciendo ese trabajo. Por eso yo no comparto cuando a los compatriotas le dicen minero ilegal. O sea, nuestra ley, por presión de la gran minería, ha convertido a los habitantes de las comunidades en ilegales en su propia tierra. Y no comparto eso. Eso no significa ser de izquierda ni de derecha. Significa ser patriota, estimado Roberto. El fortalecimiento de la defensa en este 2026, hay que poner en claro, no es un gasto. Es una inversión para garantizar que el puerto de Chancay y otros megaproyectos operen bajo leyes peruanas y no bajo presión externa. Es decir, el futuro de Perú, ¿podrá el Perú ser un hub logístico y militar del Pacífico sudamericano? Ya lo es un hub logístico. ¿Ya? Y por eso es que yo le decía que ¿qué hemos ganado comprando F-16? Nada. Hemos debido comprar los MiG-35, los Sukhoi 57, hemos debido comprar la defensa aérea del S-500, S-300, hemos debido comprar drones, si es posible, de Irán o de Rusia, que son los drones más baratos. Mire, Bolivia ya tiene drones. O sea, con lo que tiene Bolivia, le puede parar a Chile cualquier rato. Así que de nada le sirve tener F-16, tanques. Mire usted cómo los tanques, los mejores tanques del mundo, los israelíes, los han hecho polvo. En un solo día le han bajado 73 tanques de fabricación rusa, de fabricación israelí, de los mejores del mundo, y 78 carros blindados. Y la tropa israelí huyendo como ratas. Entonces se da cuenta, ¿y con qué lo han hecho? Con misiles. ¿Cuánto vale un misil? $6,000, $8,000.
tanques que valen 10.000, 15.000 dólares, 15 millones de dólares. Entonces, eso es lo que yo no sé si no quieren entender o es que por eso digo, la primera amenaza del Estado peruano, recuerden, es la corrupción e impunidad. Crimen organizado transnacional, crimen organizado nacional, tráfico de personas, trata de personas, migración extranjera desbordante, ¿ya? El tráfico de oro y el tráfico ilícito de drogas. ¿Y dónde está el terrorismo? O sea, eso es mentira. Nunca hubo terrorismo del año 99 y han utilizado simplemente como arma política para favorecer a un partido. Y por eso que mire, voy a agarrar un minuto de la pregunta para decirle que lo que ha sucedido en Cochabamba, porque es Coca y Bamba, se llama Colcabamba, pero yo le he puesto Cochabamba, han querido nuevamente generar la polémica que generaron en el 2021, matar gente para echarle la culpa al terrorista de Castillo. No joroben, pues. Ahora han querido hacer lo mismo para echarle la culpa al terrorista de Roberto Sánchez. Entonces, eso, ojalá que los metan presos por 3.000 años a estos miserables que han matado a 5 personas y han dejado herido a 2 y amenazado de muerte al sobreviviente. Porque no hay crimen perfecto y además no había un solo gramo de hoja de coca en el carro. Entonces se da cuenta usted que estamos viviendo con la primera amenaza, la corrupción e impunidad. Todo el resto es mentira. Yo he sido jefe de la segunda brigada de Ayacucho y ya en esa época, en 2004, declaré a todos los medios, y fue publicado en 2011 en el cable Wikileaks, que la primera amenaza ya era el narcotráfico, con la vinculación de malos elementos del ejército, de la policía, de la Fuerza Armada y otros componentes del Ministerio Público y Poder Judicial. O sea, allá no hay ningún atisbo de terrorismo ideológico armado como en los años 80. Cualquier cosa que se diga es puro tonteo. Nada más. Permítame, por favor, una reflexión final para cerrar ya el programa. Y es que la modernización militar debe ir de la mano con el desarrollo social en las fronteras, especialmente en la Amazonía peruana. General, yo quiero agradecerle la deferencia que ha tenido con nosotros de compartir el día de hoy esta mirada a través de Panorama Global, haciendo posible que desde Pucallpa, capital de la región Ucayali, a través del Perú, démosle una mirada a todo el contexto de la defensa nacional, que es un tema sin duda que no se está hablando mucho, ni en la prensa nacional, ni en la clase política, ni en la clase dirigencial, pero siempre tenemos que darle este contexto a una mirada mucho más panorámica para poder entrar en razón. Gracias, general, por su participación. Muchas gracias. Amigos, cerramos nosotros el programa. Hasta una próxima edición. Que Dios los bendiga. Chau, chau. Hasta la próxima.